que se hace entre las entidades relacionales de la base de datos y objetos Java en HCL Commerce. Así podemos extraer, persistir, actualizar información, ¿no? Hacer todo el flujo de trabajo que regularmente se realiza con la información que viene de tablas, ¿vale? En la parte de los comandos básicamente tenemos 4 tipos de comandos: los controladores, los tasks, los data bin y los view command, ¿no? Como lo comentábamos en la diapositiva anterior, el controller command encapsula la lógica relacionada a un proceso de negocio en particular, ¿vale? Esto es que aquí, bueno, podemos tener varios flujos, caminos de decisión, y dependiendo de si el usuario, por ejemplo, es un usuario genérico, un usuario registrado, un usuario invitado, ejecuta ciertas tareas o ejecuta otras, ¿no? Para esto nos apoyamos mucho de los task commands, que como comentábamos es una unidad específica de la lógica de la aplicación y ejecuta una tarea muy particular, ¿no? Dentro de la lógica de la aplicación, ¿vale? Como ejemplo tenemos un controlador, es por ejemplo el inicio de sesión, el on command, y bueno, como hemos comentado, task command podemos, no sé, una tarea simple como validar el inventario de un producto, ¿vale? El data bin command su función principal es la de llenar un bin de datos con información de la base de datos, ¿no? Básicamente es extraer información, ¿vale? En la parte de view command tenemos 3 tipos: redirect view command, direct view command y forward view command, ¿vale? En la parte del redirect es el que se envía a la vista mediante un protocolo de redirección, básicamente, ¿no? El direct view command es el que envía la vista de respuesta directamente al cliente, y el forward view command es el que reenvía la solicitud a otro componente web, ¿no? Esto es cuando un cliente solicita una vista directamente, o cuando un comando detecta un error y se debe ejecutar una tarea de error para procesar el error, ¿no? Con respecto a los comandos, ahí tenemos más información para por si quieren ahondar más en el tema, ¿no? Usualmente cuando generamos o extendemos un controlador, es necesario extender de diferentes clases e interfaces, ¿no? Un controlador siempre va a tener 2 componentes: una interfaz y una clase. La clase tiene que extender el control command implementation, y la interfaz debe extender el del controller command, ¿vale? Porque, bueno, estas clases, estos componentes ya traen como que una definición de cómo se deben implementar estos controladores, estos controller command, ¿vale? Cuando extendemos estas clases e interfaces, por defecto nos regresan unos métodos que nos sirven para cuando estamos implementando el proceso de negocio, la lógica de negocio, ¿no? Por ejemplo, tenemos varios usuarios en HCL Commerce, como un usuario genérico, un usuario invitado, un usuario registrado, ¿no? Y con esta información podemos ejecutar ciertos flujos o ciertos caminos que dependiendo de esta información desplegarán cierta información dentro de la plataforma, ¿no? Dentro de la tienda del e-commerce, ¿vale? Entonces es importante saber que tenemos estas herramientas para poder usarlas, y simplemente cuando estemos en un controlador, pues saber que existen y que las podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo,
el método isGeneric te regresa un true si el usuario es un usuario genérico y un false en otro caso, ¿no? Tenemos la parte de isRetriable, que es básicamente para saber si un método o bueno, este controlador puede hacer un rollback de la transacción, ¿no? Puede lanzar una excepción de rollback en este componente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos en una situación, por ejemplo, de una autorización de pago, pues no es posible lanzar una excepción de rollback, ¿no? ¿Por qué? Porque como sabemos que regularmente todas las autorizaciones de pagos están manejadas por un tercero, ¿no? Y hay otros casos donde sí, ¿no? O sea, si todo el contexto de la ejecución está dentro de HCL Commerce, pues sí podríamos generar una excepción de transacción rollback, ¿vale? Tenemos métodos como por ejemplo ese request properties que nos sirve para pasar todas las propiedades de entrada del comando al controlador, ¿no? Del controlador. Se analiza las propiedades de entrada y se establece cada propiedad individualmente, ¿no? Tenemos otro método para validar los parámetros. Esto es, por ejemplo, si nosotros requerimos que nos lleguen ciertos parámetros y con ciertos valores poder validarlos en este método antes de que se ejecute como que el método principal, ¿no? Que es el perform execute. Entonces, aquí podemos revisar si la información que necesitamos dentro del comando está bien y en caso que no, pues lanzar una excepción, ¿no? También tenemos el get resources, que básicamente te da un vector con los recursos y acciones que se pueden ejecutar, ¿no? En ellos, y para saber si el usuario pues puede o no tener acceso a estos recursos, ¿no? Y por último, el perform execute contiene la lógica de negocio para el comando, ¿no? Esto es importante, ¿no? Ya que aquí es donde está todo la carne de la lógica de negocio, y aquí es donde tenemos que implementar la mayoría de las cosas, ¿no? En un proceso, ¿vale? Se debe invocar primero el perform execute de la superclase, o sea, del cual estamos extendiendo, del command controller implement, y después ya usar o ejecutar o implementar la lógica que necesitemos, ¿no? Bueno, es algo similar para los task command. También estos deben de tener una interfaz y una clase que deben de extender de task command y task command implement respectivamente para la interfaz y la clase. Y tenemos que seguir esto para cumplir con el estándar o con el patrón de diseño que dicta HCL Commerce, ¿no? Bueno, igual como lo comentamos en el perform execute, se debe incluir la lógica que se quiere implementar y setear la salida o las propiedades de salida que se van a regresar al controller command. Como comentamos, usualmente estos o regular o siempre estos task commands son invocados por los controllers. Entonces, bueno, deben de, al final de cuentas, arrojar un resultado que viaja en los output properties para que el controlador pueda saber el resultado de la ejecución para esa tarea en particular. ¿Sale? Para tenemos para esta pequeña sección tenemos un tutorial para extender o sobreescribir el order item add command implement, que es un comando muy usado o muy extendido en HCL Commerce. Y bueno, básicamente esta actividad lleva la creación de un mensaje de error, la creación de la extensión de la clase o de la extensión del order item add command implement,
la modificación en el registry para la nueva clase, que es en la tabla cmd-rec, y bueno, la prueba de nuestra nueva clase, ¿no? Una vez hayamos completado toda la parte de la extensión, ¿no? Entonces, bueno, es muy corto el tutorial, es alrededor de 30 minutos, y bueno, con que tengamos noción de cómo usar un IDE, en este caso el Rational Application Developer, que es muy parecido al Eclipse, nociones del lenguaje de programación Java y base de datos, tenemos como para completar esta actividad, ¿no? Y acá básicamente están los 4 pasos que hay que seguir, ¿no? Crear el mensaje de error, crear la nueva clase, modificar el comando en el registro para registrar la nueva clase y probar nuestro nuevo comando, ¿vale? Entonces los dejamos con esta actividad, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos para atenderlos. Bueno, muchas gracias y hasta luego.